Saludos, amigos. Bienvenido a su podcast, Mente Abierta al Real Podcast. Como siempre, estamos aquí, su anfitrión Rigoberto Ramírez, para conversar un poco con ustedes y tratar temas importantes del diario vivir. Hoy tenemos una visita muy especial. Tenemos a alguien que quizás ustedes han visto por ahí predicando en las calles de aquí de Santo Domingo Este principalmente. También quizás lo han visto en una esquina muy famosa de Santo Domingo Este, que tiene su negocio vendiendo empanadas. Hoy quiero darle la bienvenida al pastor y emprendedor Rafael Cancún Díaz. Un aplauso. Bienvenido, pastor, bienvenido. Gracias. Se le agradece, que Dios te bendiga y que Dios guarde. Para mí es un privilegio estar aquí compartiendo, porque es un privilegio compartir ya con mi hermano Rigoberto, que tengo muchos años conociéndolo. Compartimos también muchas veces las palabras y hoy estamos aquí para hablar de la misericordia y la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que por su amor estamos aquí en sus caminos. Gracias y que Dios te bendiga. Amén, amén. Saben que siempre, hay mucha gente que ve a Cancún predicando y preguntan y dicen, ¿por qué él está predicando? Y no lo conocen. Yo quería traerlo aquí para que lo conociéramos un poquito más, para que él nos hiciera una breve historia de su vida. Es decir, ¿quién es Rafael Cancún Díaz? ¿Dónde nace? ¿Qué ha hecho con su vida? ¿Cómo conoce al Señor Jesucristo? Primeramente queremos hablar sobre eso. Bueno, es larga la historia. Es larga, muy larga mi historia. Nací hace un par de días. Usted sabe que aquí en República Dominicana hay que coger pela. Pero gracias a Dios, mi papá, Eusebio Cancún Tomás, y mi mamá, Nerea Díaz, procrearon esta figura. Porque imagínate, esta figura. Gracias a Dios, mi papá y mi mamá se conocieron aquí en la capital, ya que mi mamá es de la pared de Aina y mi papá es de Samaná. Oye, como esas dos piedras se juntaron, esas dos culebras, mi papá y mi mamá. Pero gracias le damos al Señor. Duré un tiempo viviendo en el Simón Bolívar. Ahí fue que esas dos figuras, esas dos rocas de esta tierra hicieron este personaje. Después nos fuimos al Sánchez Quiqueya, duré algunos 2 años y después me fui a la pared de Aina como con 7 años. Ahí fue que crecí, me crié y mi vida, mi adolescencia fue una adolescencia muy difícil. Mi hermano, muy difícil. Mi papá y mi mamá se dejaron cuando yo tenía 7 años. Entonces, como somos 2 hermanos, mi mamá se llevó a mi hermano y yo me quedé con mi papá. Siempre amaba mucho a mi papá porque era un hombre ejemplar, muy ejemplar. Y le doy la gracia al Señor por tener un padre como Eusebio Cancún. Ahí en las paredes duré aproximadamente 11 años. Ya usted sabe, cogiendo pela. Pero en las paredes de Aina conocí mujeres extraordinarias, hombres, pero más mujeres. Porque realmente el niño no necesita muchas cosas, sino amor. Y estoy agradecido con Dios, con mi Señor Jesús, que puso delante de mí algunas mujeres de las paredes de Aina
que me criaron, me dieron principios, me dieron valores, que todavía hoy en día siempre voy allá y visito, porque uno no puede dejar sus raíces. Hay mucha gente que olvidan sus raíces. Yo no puedo olvidar a Macusa, a Noin, Andrea y muchos hermanos que están fallecidos. Jenny, María, Herky, el Chamber y cantidades de personas que nos criamos juntos, jugando gomita, bolita, porque era una infancia maravillosa. Pero ahí el Señor tuvo un propósito, ya que mi papá era de Samaná y vivíamos allá. Y las cosas del Señor son misteriosas. Así que mi familia, cada 4 años hacían una fiesta de los Tomas. Y así Dios permite que yo vaya a Samaná, a la bahía, a donde se come pescado con coco. Ay, 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 ay. Cuando estaba allá, ahí, gracias le doy al Señor, aprendí lo que era desayunar, comer, cenar, vestir. Ahí fue una historia hermosa. Mi tía Dorca, wow. Me recuerdo yo, mi hermano, que yo siendo un muchacho, tenía un par de zapatos que ya le iba cambiado 4 veces la suela. 4 veces. Y cuando llego a Samaná, mi tía Dorca, Niurka, Soranger, estaban allá. Me recuerdo yo que mi hermana Jenny, Joan, Bichán, a mí me llamaban el campesino. Pero siempre yo tenía un primo llamado Joan. Siempre, de que me vio era mi primazo. Venga para acá, primazo. Y me recuerdo que le agradezco mucho a él, que tenía, mi hermano, unos tenis nuevos de caja. Mira, yo me recuerdo eso como el primer día de mi vida. Y ellos tenían millonarios. Delante de mí, un campesino en las paredes de Aina, llegaba a Samaná, la bahía de Samaná. Usaban cadena de oro, Nine, y yo nunca había visto eso. Me recuerdo que mi tía, Sorángel, siempre me recuerdo porque uno debe de ser bien agradecido. Me recuerdo que abrió el closet y trae unos Chicago Bulls, unos tenis Chicago Bulls y otros los abejorros. Y me dice mi tía Sorángel, Rafaelín, ¿y tú crees que tú te nuevecito? Y yo dije, pero tía, por Dios, pues eso no hay que ni preguntarlo. Eso no hay que ni preguntarlo. Y ahí mi tía Dorca me agarró. El tiempo que duré en Samaná, mi tía Dorca fue mi mamá, mi papá, fue mi todo. Ella nunca me dio físicamente, siempre me decía, Rafaelín, no te busques vaina. Siempre, esa es la única palabra que me decía mi tía Dorca, Rafaelín, no te busques vaina. Jugaba pelota, fue algo extraordinario. Después otra vez el Señor volvió y me trajo para acá, donde una tía mía. Vine solamente a jugar pelota, pero los propósitos de Dios son extraordinarios. Extraordinario. Fui y vine y me quedé un tiempecito jugando pelota y le doy gracias al Señor. Estaba jugando pelota aquí en los Trinitarios. Pasaron algunos inconvenientes, algunas cosas. Tuve que irme donde mi hermano. Y donde mi hermano, Héctor de Rosario, mi hermano mayor, cuando eso tenía un colmado. Y el hombre pasa trabajo. El hombre pasa trabajo. Más cuando sus padres y sus madres no son personas que tienen el medio. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Bueno, ahí conocí la mamá de mis hijos. Estaba
ya listo para firmarme, jugaban en San Isidro con el manager Gil. Mi papá, nosotros le decíamos a mi papá, tenía 18, casi 19 años. Estábamos practicando con él, extraordinario cantidad. Había 92 muchachos. Me recuerdo yo que ya cuando en enero me voy un rato para Samaná, unos días y vengo. El día 8 ya nos vamos para San Pedro. Y dentro del grupo que yo jugaba pelota, sacan a 8 que nos íbamos para San Pedro para que no vean. Vinimos el día 2, seguimos practicando. El día 3, el día 4, ya el día 5 yo comienzo a cojear. Comienzo a cojear. Gil me dice, pero ¿qué te pasa? Y los muchachos, yo no sé, me siento como que un tendón, no sé. El día 5, el día 6 ya no puedo casi ni caminar. No puedo caminar. Wow. Cuando llevan a los muchachos allá, a San Pedro se quedan 3. A los 3 lo firman. Cuando estoy ya ahí, vuelven y se llevan a nosotros, los 4 lo firman. Cada vez que un scout me veía, bateando y tirando, me decían, llévalo, pero ya yo estaba lesionado. Bueno, pasó el tiempo, la lesión no pudo sanarse. Duré un año sin jugar pelota, vuelvo otra vez a los Expos, cuando eso es Montreal, estaba en Mendoza. Ya cuando tengo 20 años, comienzo a correr la primera 60 yardas, cuando hago 7, una persona me dice, pero ya tú tienes 20 años y haces 7. Digo, no, mi hermano, yo tenía un año lesionado que no podía correr. Me recuerdo que había un venezolano y me vio aparando y tirando y me dice, pero ¿por qué a ti no te han firmado si tú tienes? Digo, no, lo que pasa es que me lesioné. Bueno, duré como 6 meses. Cuando los 6 meses me están viendo, ahí mismo vuelve otra vez el tendón a molestar. Bueno, ay Jehová, ya no puedo hacer nada, solamente regalé todo y me quedé trabajando. En el colmado me quedé trabajando como guachimán. Bueno, ahí la mamá de mis hijos compartían una casita pequeñita. Y pasó el tiempo. Me recuerdo que vino el ciclón York. Las cosas del Señor son misteriosas. Ahí fue que yo me mudé para Mandinga. Pasó el ciclón York, ahí ya tú sabes, la casa del suegro era muy pequeña. Y me dijo, él no me dijo literalmente, múdate, pero me dijo, ya la casa está media estrecha. Una puya. Oh, gloria. Él no me dijo, múdate, pero él me dijo que la casa estaba media estrecha, ¿me entiendes? Yo, wow, Jehová, pero para adelante, vámonos para adelante, porque. Y ahí me mudo en Mandinga, sigo visitando el Play, pero ya tengo 20, voy al estadio olímpico, pues ya las cosas no son iguales. Automáticamente dejo de practicar y me voy a trabajar, pues ya tengo un niño de casi de 1 año. Me pongo a trabajar y pasa el tiempo, me pongo a vender ropa, tengo un accidente. Eso fue una cosa de las cosas más misteriosas de mi vida. Antes del accidente, yo me soñé casi como 20 años, antes del accidente, que yo voy por la Charles de Gaulle, en el cruce de Sabana Perdida, bendito sea el nombre de Jesús. Yo entro como un éxtasis. Le estoy hablando casi 8 o 10, no me recuerdo el tiempo, pero muchos tiempos. Y yo veo que yo voy en una pasola. Y en el cruce entre la Charlie y Sabana Perdida,
se para el tiempo. Así se para el tiempo. Y viene ese personaje llamado Satanás y me dice, ¿y tú te vas a dejar matar? Y solamente yo dije, ¿y quién soy yo para no hacer la voluntad del Señor? Y se fue. Eso fue como un éxtasis. Yo no entendí. No era cristiano. Seguía yo caminando la calle. Un día voy caminando, trabajo en una bomba. Cuánto el pobre pasa. Sí, ya pelotero, guachimán, colmadero y bombero también. Pero carajo. Ay, pero cuántas cosas el hombre pasa. Sí. Yo le digo a la mucha gente, yo digo, wow, el hombre que realmente sus padres, su familia le han plantado valores en mi país, pasa trabajo. Porque siempre mi familia, no sé ahora, pero yo siempre entendí que mi familia, los Cancún, eran hombres y mujeres de valores. Porque nosotros toditos vivíamos en un apartamento. Mujeres, hombres, tíos, primos. Y yo nunca pude ver un sobrino pasándose con una tía. Un primo pasándose con una prima. No. Yo me recuerdo que mi hermana Jenny, yo tenía 170 libras. Ya usted sabe cómo yo me veía. Y me voy a bañar al apartamento y nada más hay un solo baño. Y yo paso en pantaloncillo y una amiga de mi hermana Jenny, ¡ay, un hombre! ¡Ay, hay un hombre! Y yo le decía, no, ahí no hay un hombre. Sí, yo vi un hombre que pasó por ahí en cuero. Y dice, no, ese no es un hombre. Ese es mi primo Rafaelín. Ese no es un hombre, ese es mi primo Rafaelín. Rafaelín. Y me llama mi prima hermana Jenny. Y digo, ahí me pongo la toalla y digo, dime prima. Y le dice a su amiguita, tú ves, que no era un hombre, que era mi primo Rafaelín. Nunca se me olvidó eso. Nunca. Y yo entiendo que en todas las familias hay situaciones, pero mi familia Cancún era una familia de respeto, de principio, de que todo el mundo tiene su alta y su baja, yo lo entiendo, pero mi familia, ahí yo aprendí a tener moral. Mi familia Cancún me enseñó moral, principio, de que nosotros como familia éramos uno. Aunque entre familias siempre hay situaciones, pero mi familia me enseñó ese tipo de principio. Y siempre le doy gracias al Señor por todas las cosas que pasan, porque a veces las cosas que pasan tienen su beneficio. Su propósito. Su beneficio. Siempre. Sí. Y llego a Mandinga, cuando llego a Mandinga, trabajaba. Y cuando estoy echando ahí, trabajando en gasolina, tengo un accidente. Ven una pasola, una ASI que tenía. Uy, Dios mío. Me recuerdo ese día, 5 de la mañana, echando la carretera Mella. Viene un Honda Civic y me da por atrás. ¡Pam! Yo perdí el conocimiento. 2 viejos que están ahí dicen, wow, mira cómo ese carro mató a ese muchacho que va a trabajar. Pues venía con el uniforme de sheriff. Me recuerdo yo que las cosas del Señor son misteriosas, porque por eso es que muchas personas a veces hierran de las cosas que Dios hace con el ser humano. Y a veces cuando tú tienes ese tipo de experiencia con cosas que es sobrenatural, tú a veces me dice,
Y estoy así como aquí, sentado, vestido de blanco, sentado en un lugar. Y hay muchísima gente vestido de blanco ahí, sentado, mirándose. Ahí yo miraba así. Y todo el mundo, muchísima gente, mucha gente. Así como yo, así sentado, vestido de blanco. Así, sentado ahí. Cuando en un momento era como un cuarto grandísimo, entra una persona que resplandecía. Y me dijo, me tocó, levántate. Cuando me levanto yo ahí en la mella. Pero así me levanto, así. Cuando me levanto, yo tengo una piedrecita aquí. Lo único que me quedó aquí, ahí. Y después yo tenía toda la cara partida, todo. Pero no tuve ninguna rotura, pero todo. Ese día no trabajé, el otro día voy y trabajo, pero tenía mucha, con esa piedrecita que cuando están haciendo las calles, se me entraron como toditas por ahí. Cuando van los dos viejitos que están ahí, y dice, ¿cuál fue de ustedes que el carro, el Civic, lo mató? Pero me está preguntando a mí mismo. Le digo, no, no lo mató. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no lo mató? Si nosotros lo vimos cuando él, con el cuello, le desbarató el parabrisas y de dentro del carro lo cogió, lo soltó para afuera y le tiró la pasola para el contén. Así mismo yo estaba. Y le digo, no, él no lo mató. Pero ¿cómo ustedes me van a decir? Me recuerdo yo esos dos viejitos como ahora. Tenían 70 y pico de años. Y digo, no, porque soy yo. Cogí en el carro y se fueron. Nunca volvieron. Ahí ¿qué pasa? Cuando ya comienzo a vivir en Mandinga, comencé a vicio. No de droga, sino a jugar juegos de azar. Mucho juego de azar. Y ahí estaba yo vendiendo, ahí comencé hace 26 años a vender empanadas. Y comencé a tener muchos vicios, jugaba todas clases de vicio, hasta que me enfermé. Ya yo no me importaba mis hijos, no me importaba nada, lo que me importaba era, me iba a las 8 de la mañana y venía a las 11. La mamá de mis hijos decía que yo era el mejor hombre. Le quitaba el dinero para jugar, porque lamentablemente el ambiente donde tú vives te influencia mucho. Y tú sabes que el lugar donde vivo, llamado Mandinga, es un ambiente en influencia muy fuerte, entre todos. Ahí la gente son pulpos. Tú sabes que a veces uno tiene, bueno, que hay personas que tienen un vicio de que bebe romo, pero ahí bebe romo, ingieren droga, fornican, brujería, juego de azar, hay un pulpo, hay toda la gente, la gran mayoría es todo. Un cóctel. Un cóctel de fruta. Pero comencé ahí, todo lo que yo trabajé en 27 años lo perdí en 3 meses. Todo lo que yo, en 27 años, todo, en mi casa no había nada. Todo lo empeñaba, todo lo vendía, todo. No podía vender la cama, ¿verdad? Y vivía en una casita de 500 pesos, que cuando llovía no hay que hablar. Era mejor salir con la camita que había, salir para afuera y mejor, porque el problema es cuando tuve en una casita que era todo de zinc. Lo único que realmente era de madera era la puerta y se amarraba con un alambrito. Oye, la condición que dan los vicios. Oye, en la condición que los vicios pone el ser humano y usted está atado, usted no ve nada, usted lo que está metido ahí. Y llegué a una forma. Mi hormólogo Adolfito, que me enseñó a recortar, me decía, David, Reyes, me aconsejaban, pero cuando ya el enemigo te tiene atado, no vale consejo. No. Te puede hablar tu papá, tu mamá,
te pueden hablar tus amigos y ellos no entienden lo que verdaderamente está en ti. Ya tú estás totalmente a la merced de la muerte o un milagro. Y todo lo perdí, todo. Yo me recuerdo que la casa era todo de zinc. El techo, las paredes y la mala puerta, me recuerdo yo. Pero mi prima Jenny siempre me buscaba. Y ahí mi prima Jenny iba a esa casita que le tiré una foto y dije, wow, mira donde el enemigo me estuvo. Y para yo pagar esos 500 pesos de esa casita, a veces me tiran que la carrera. Y perdía diario 1,000 y pico de pesos en los juegos de azar, en los dominos, la plaquita. Entre todas esas cosas, yo perdía 1,000 y pico de pesos. Y yo me recuerdo que ya yo llegué a una dimensión de esos vicios, que un día se me manifestó el enemigo y me dijo, te voy a enseñar a dónde tú vas a robar. Te voy a enseñar a dónde tú vas a robar. Y lo único que Dios me puso en mi mano, en mi mente, fue no a mis hijos, no a la mamá de mis hijos, sino a mi tía Dorca. Y si te agarran, ¿qué tu tía Dorca te va a decir? Wow. Cuando eso me vino a la cabeza, yo la más bajé la cabeza y dije, wow, es verdad, no puedo. ¡Fa! Y se fue. Y ya yo tenía una pasola, una así roja. Llamé a una persona para vendérsela para irme para Samaná. Pues ya la deuda y todo el mundo ya no soportaba. Y sé que pasó algo. Sé que pasó algo totalmente fuera de serie. Algo pasó. Cuando ya yo le empeñé la pasola a una persona, la persona fue a cobrarme. Y ya usted sabe que a veces cuando el hombre está en esos tipos de vicios, problema. Ya yo estaba en mi mente que era problema, porque y pasaron tantas situaciones, y pasaron después, me recuerdo yo que le digo yo a Adolfito, mira, hazme favor, consígueme esto, porque fulano, para yo pagarle su cuarto a fulano, para no tener, y pasó una situación, y le pagué el dinero, cogí la pasola, y yo me recuerdo que yo estaba así. Yo no estaba pensando en nada, y tenía 5 pesos en el bolsillo. Y oiga cuánto yo hacía diario en la empanada y recortando. Yo hacía diario más de 1,000 y pico, 1,300, 1,200, 1,500 en la empanada. Y todo se iba. David, el hijo de Baby, siempre me prestaba 250 pesos todos los días. Y todos los días. Pero mi hijo, tú tienes hijos, pero que sea, piensa por tus hijos. Y al otro día, cuando me iba y me desaparecía hasta las 11 de la noche. Y cuando esa mujer, la mamá de mis hijos, iba a pedirme los cuartos, 50 pesos, yo le abría los brazos, pero dame una puñalada, ya tú me tienes cansado. Oye, ya tú me tienes cansado. ¿Para qué tú vienes para acá? Pero, Rafael, pero que allá no has hecho nada. Dame 50 pesos. Y perdía hasta 1,500 pesos diarios. Y cuando ella me pedía 50 pesos, yo le daba, pero dame una puñalada, mejor. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Y esa mujer para arriba, para todos los lados. Para todos los lados. ¿Qué pasa? Ya habían tanta situación, que yo no sé cómo, porque yo ni pagaba, no pagaba las casas, y eran 500 pesos, 400 pesos, y yo perdía 1,000 y pico de pesos, y yo cuando venía esos días para pagar esa casa, me recuerdo que Fey y yo siempre teníamos un rebú, y llegó el día, estoy yo así,
un polochicito, una chancleta así, no pensando en nada. Y yo oigo esa voz que me dice, báñate y vete para la iglesia. Yo no me resistí, nada de nada. Solamente que fui, me puse unos zapatos que tenía diésel, unos nevados que tenía entre azul y verde, y una camisa amarilla. Y me fui. No le dije nada a ella, no le dije nada a nadie, y me fui. Me recuerdo que a la asamblea en Villafaro. Me fui. Y cuando me fui, estoy sentado. Cuando estoy sentado ahí, me dice la voz, siéntete al lado del pastor. Me paro y me pongo al lado del pastor. Hay una joven que está cantando, pero una cosa hermosa, una cosa que... Y yo ahí tranquilo. La vuelve otra vez y me dice, dile al pastor que tú te vas a arrepentir. Así mismo como él me dice, yo voy otra vez a él. Y le digo, pastor, yo me voy a arrepentir. ¿Qué? ¿Cómo hace? Espérate un momento, me dice el pastor, espérate un momento, ¿tú sabes lo que tú vas a hacer? Y yo, no, que me voy a arrepentir. Así se lo digo, no, que me voy a arrepentir. Bueno, al pastor le pregunto por un amigo que yo tenía llamado Camacho, que se recortaba conmigo en la barbería. Le pregunto, no, él no vino. Pasa, y la muchacha sigue cantando, la muchacha. Y cuando termina la muchacha, él dice, ven, pasa. Yo voy y paso. Cuando el pastor me puso la mano en la cabeza, se me borró todo. Todo hasta el día de hoy, todo se me borró. Todo en la vida que yo tenía de esa vida, todo se me borró como que. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí que todas son hechas así mismo. Todo así me borró el chico, como que me borró todo. Cuando yo salí de ahí, yo podía caminar en el aire. Y bueno, llego a mi casa, la mamá de mis hijos me mira raro. Pero no le digo nada, a nadie. Pero solamente como que yo quedé tan impactado con eso que me pasó en mi vida, tan impactado, que yo como que estaba como en otra esfera, como que no estaba en otra esfera. Y pasa un día, y pasa 2 días. A los 3 días vinieron todas las personas que yo jugaba pintintín, que jugaba maquinita, que jugaba la correa, todo el mundo. Cancún. Y Cancún está enfermo. Está enfermo. Y se juntaron todos en la barbería, todo el mundo. Y yo le dije, no, ya yo no necesito eso. Le dije, ya yo no necesito eso. Ya yo soy cristiano. Ay. Ay, mi hermano, es que yo dije que yo soy cristiano. Yo fui la burla de Mandinga. De que yo dije que ya yo no necesito eso. Ya yo soy cristiano. Adolfito, la gente que están recortándose, todo el mundo, cuá. Yo fui la burla. Yo fui la oveja negra. Todo el mundo, yo me recuerdo que en Mandinga yo me ponía con una sillita en mi casa. Dios te bendiga. Y nadie me saludaba. Oye, nadie. Y yo decía, wow, Dios mío. Y Dios te bendiga. Y nadie me saludaba.
Nadie me saludaba. Y yo le decía, Dios mío. Y la casita de 500 pesos. Y vaciaron una casa donde había unas personas que eran brujos, ¿me entiendes? Y tenían todo su cosa. Y yo la miro y digo, Señor, si tú quieres, permíteme vivir ahí. Pero ya eso era otra falla. Bueno, me voy. Al otro día, el dueño de la casa le dice a su hijo, empréstale el dinero a Cancún para que se mude en esa casa. No. Yo creo que estaba jugando un san con una persona y la persona, el dueño de la casa le dice al hijo, empréstalo hasta que él cobre el san, empréstale el dinero. Y fui y me mudé. Cuando yo me mudé en esa casa, qué batalla. Unos hombres como de ese tamaño salían. Y así, chacho, bruja. Y eso fue una batalla, pero una batalla. Y el Señor me dio la batalla. Ahí cuando las cosas comenzaron a fluir, que ya todo el mundo, pero me sentaba ahí en Mandín y le decía en el callejón de los Reyes a la gente, Dios te bendiga. Nadie me saludaba. Y me iba a la asamblea, y cuando iban a la asamblea me iba para la llama pentecostal, pues metido en esto, metido terrible, y me encantaba, pero nadie creía. Y el Señor me mostraba cosas y me decía, y yo le decía a mi hermano Camacho, Camacho, mira esto y esto, Camacho, mira aquello, y la gente decía, pero ¿qué pasa? Pero el pastor sí sabía. De toda la gente, el único que sabía era el pastor. Y él me llamaba, ven acá. Pero nunca, es como cuando una persona sabe el llamado, sabe, porque él me lo decía. Cuando yo tenía 3 meses en la Asamblea de Dios, él me dijo, ven acá, muchacho. Mira, hay una opción. O te casas o dejas tú a la mujer, porque te vamos a bautizar aquí. Y ya usted sabe, uno con el fuego, con ese amor, a llorarle a Jehová. Porque yo no me podía casar porque el pastor me decía que yo me tenía que casar o dejar a la mamá de mis hijos. Y yo amaba criar a mis hijos. Y yo quería servirle al Señor, pero no quería separarme de mis hijos, de mi familia. Y eso era todos los días, llora y llora, llora y llora y llora y llora. ¿Y qué hiciste? ¿Qué tú vas a hacer? Entonces, oye, vengo de pelear varón en Camboya. Ahora me van a meter varón para Vietnam. Oye, porque oye, Dios mío, a veces yo pienso y digo, muchas veces cuántos pastores, personas destruyeron tantas familias e hicieron tantas cosas quizás por la falta de conocimiento, la falta de amor. Y wow, me pasaron tantas cosas. Y ahí comencé, de ahí en adelante, cuando me pusieron eso ahí, mi vida ha sido de situaciones tras situaciones. Entonces un día, las cosas, ahora comenzó la mamá de mis hijos a robarme. El ladrón nunca piensa que otra persona es ladrón. Yo metía el dinero en cualquier lugar. Cuando iba no había y compraba. Ahora ella no me cocinaba por una sopita. Oye, antes ella trabajaba, le quitaba el dinero y ella cocinaba. Ahora en mi casa había chuleta no de a libra, sino por pierna. Queso, jamón, huevo, todo. En mi casa ahora todo. Y ella no me cocinaba porque no había una sopita. Una sopita. Y el bolsillo lleno de dinero. Que ella no iba para el colmado. Pero manda un niño de eso a comprar. Ahí comenzó. Ahí ahora comenzó la de verdad. Porque la otra anda de mentirita. Ahora comenzó con lo que yo amo. Y ella ya vio que era el enemigo
fue tan terrible que lo que ella hacía no era normal. Y un día le digo, Señor, permíteme entrar en la mente de ella, a ver qué es lo que hay en ella. Cuando el Señor en un momento me permitió y yo vi, y había un señor en la mente de ella. Y me dijo, no, contigo yo no tengo problema. Ella es mía, yo no tengo problema contigo. Óyelo bien, contigo yo no tengo problema. Ella es la mía, yo no tengo problema contigo. Y veía ese señor cómo manipulaba la mente de esa joven. Y yo me recuerdo que cantidad de gente la aconsejaban y le decían, pero muchacha, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y cantidad de gente le decían, pero te estás volviendo loca. Me recuerdo que una señora que venía de Estados Unidos se ponía a hablar con ella hora y hora, y ella lloraba y lloraba y lloraba, al punto que un día ella se sienta conmigo y me dice, mira, para tú estar conmigo, tú tienes que hacer lo que yo hago. Hermano, yo bajé la cabeza y le dije, no puedo. Porque lo que Jesús hizo por mí, nadie lo puede hacer. Amén. Bueno, una historia muy interesante, la de Rafael. El tiempo se nos ha ido, tendremos que tener la oportunidad de volver a invitarte. Amén. Pero hay algunas lecciones que hemos aprendido con el hermano Cancún, ver cómo el Señor le preparó durante la vida para que pudiera aceptarlo en el momento en que llegara el momento, ¿no? Y cómo usted ha sabido ser receptivo a la palabra de Dios y ahora, como Saulo, ha sido llamado a predicar el evangelio, y eso es importante. Creo que nosotros como nación principalmente, ¿no? Yo sé que todo el mundo, pero realmente como República Dominicana necesitamos ser cambiados de corazón. Amén. Y necesitamos personas que prediquen, porque estamos envueltos en tantas cosas. Uno se pone a veces a ver las noticias que le llegan a uno así, y viendo cómo el Satanás se ha apoderado de la mente de la mayoría de nosotros los dominicanos, y estamos envueltos en asesinato, en brujería, como usted decía, en el juego, en la corrupción total, y hay que ayudar a Dios a predicar su evangelio para que podamos llegar a esas personas y podamos cambiar su vida mediante el evangelio de Cristo, porque solamente Dios es el que cambia el corazón de los hijos de los hombres. Amén. Es muy interesante y muy edificante. Yo quiero tener la oportunidad después de volver a tenerlo por aquí para que hablemos sobre los negocios, porque aparte de ser pastor y predicador, pues el hermano Rafael es un gran empresario próspero de aquí de Mandinga. Tiene una empanadería, vamos a ponerlo así, una tienda de empanadas que siempre está llena. Usted ve a todo el mundazo parado ahí en la mañana comiendo empanadas. Y también él es encargado del corte que yo tengo, ¿verdad? Del corte de pelo. Del corte de pelo. Sí, de cortar mi melena, ¿no? Es algo interesante. Realmente yo me siento muy agradecido de usted y de Dios por la oportunidad que tenemos de haber conocido a Rafael Cancún, mejor dicho, como lo conocemos, como conoce todo el mundo, Cancún, que hay muchas personas que no saben su vida, no saben su historia, y ya tienen por lo menos una noción de lo que es su vida, y puedan prestar atención al mensaje que él lleva, que es un mensaje de vida, un mensaje de cambiar el corazón hacia nuestro Salvador Jesucristo. Así que muchas gracias de nuevo. Siempre. Nos despedimos. Será una próxima ocasión que tendremos la oportunidad de reunirnos aquí. Nos vemos en la próxima. Shalom. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias por... Siempre.